Esto sucedió el año pasado durante un viaje por carretera que realicé a solas desde Wisconsin hasta Montana. La mayoría de las carreteras allí están prácticamente desiertas, aparte de la primera y la última hora de trayecto. Todo lo demás son bosques o campos abiertos, tal vez algunas montañas pequeñas más al oeste. En fin, debido a cómo tenía todo programado, iba a conducir durante la noche y la mayor parte del día, en lugar de ocupar 2 días completos manejando y tener que gastar en un hotel extra de paso. Sabía que aún sería difícil, pero pensé que valía la pena. Empecé el viaje a las 7 de la tarde. Verifiqué 2 veces que tuviera todo empacado en el coche y coloqué mis botanas y demás cosas en el asiento delantero conmigo. Luego salí a la carretera. La primera hora la pasé cruzando la ciudad y algunos pueblos pequeños, pero después de eso el camino se abría y apenas se veían coches. No había muchos lugares para detenerse, salvo alguna gasolinera cada 15 millas aproximadamente. Para la hora 2 apenas había consumido 1/3 de mi tanque de gasolina. Pero viendo que las gasolineras se hacían cada vez más escasas y distantes, pensé en repostar antes de adentrarme en la zona realmente rural del trayecto. Me llevó unos 20 minutos más encontrar por fin una estación donde parar. No había nadie más allí. Era un sitio diminuto con 4 bombas de gasolina. La tienda de conveniencia ni siquiera estaba abierta. Me detuve y estacioné junto a una bomba. Me bajé y comencé a cargar combustible. No sé si era porque el lugar era antiguo o quizá no lo abastecían muy a menudo, pero el flujo de la gasolina era extremadamente lento. Casi 1 minuto entero para un solo galón. Me recargué en el coche y esperé. Justo entonces, otro coche apareció por la carretera. El límite de velocidad era 55, pero parecía ir solo a 20 o 30. Pasó de largo la gasolinera, pero luego frenó y empezó a dar marcha atrás. Era extraño y, siendo honestos, algo peligroso en una carretera de un solo carril a mitad de la noche. Pero retrocedió hasta la entrada y se metió en la estación, estacionándose en la bomba justo detrás de mí. Supuse que simplemente habían pasado la entrada y que de verdad necesitaban gasolina. Permanecí mirando al frente hacia mi bomba mientras escuchaba que la persona se bajaba y caminaba hacia un costado de su coche. Pero tras 1 minuto en que no oí que empezaran a cargar gasolina o a moverse, me eché un vistazo para ver qué hacían. El hombre vestía una camisa de franela gris y pantalones negros. Era relativamente alto y me estaba mirando fijamente. Cuando volteé, él ya tenía la vista puesta en mí. Sonreí incómodo y asentí con la cabeza. Luego aparté la mirada. No podía evitar la sensación de que seguía mirándome. Después de unos 10 segundos, por fin lo escuché agarrar la manguera y colocarla en su coche. Sentí algo de alivio, pensando que quizás solo estaba echando gasolina y que yo estaba exagerando. Me quedé allí otro minuto antes de decidir que ya había esperado suficiente. Retiré la bomba y cerré con llave el tapón. Al hacerlo, vi que el hombre seguía mirándome. Sus ojos se veían tan apagados y pesados como si estuviera cansado pero hubiera tomado demasiada cafeína. Entré al coche y volví a la carretera. «¿Qué tipo tan raro?», pensé, aunque no le di mayor importancia. Conforme avanzó la siguiente 3 horas de trayecto, empezó a llover. Ya llevaba 5 horas conduciendo y apenas pasaba de la medianoche. La lluvia me obligaba a poner más atención en el camino, lo que hice en consecuencia y hizo que el manejo fuera más agotador y pesado. Intenté beber una bebida energética y comer algo, pero de poco sirvió. Para la 1 de la mañana ya necesitaba un descanso. Además, el tanque de gasolina volvía a bajar. Continué por aquella carretera solitaria hasta que por fin encontré otra gasolinera donde salirme. Se veía bastante descuidada y estaba tan vacía como la anterior, aunque conservaba las luces encendidas. Me detuve y rellené el tanque. Luego me estacioné a un lado del pequeño edificio en uno de los lugares de aparcamiento. Miré el pronóstico del clima para saber cuánto duraría la lluvia y busqué algún pueblo cercano, pero no había ninguno. Parecía que básicamente estaba en medio de la nada. Al final decidí que bastaría con una siesta de 30 minutos para despejarme un poco y con suerte que la lluvia aflojara. Eché el asiento hacia atrás y me dormí.
Cuando desperté, la lluvia seguía azotando el techo y la alarma no había sonado. Solo habían pasado unos 25 minutos. Me incorporé y miré a través del parabrisas. El lugar seguía en silencio, pero vi un coche en una de las bombas. Me acerqué al vidrio para ver mejor. Parecía el mismo coche de la otra parada. Estaba casi seguro. O era una gran coincidencia o pasaba algo mal. Aún más extraño, no veía por ningún lado al tipo. No estaba en el coche ni afuera. Sentí que se me helaba la cara. ¿Dónde demonios se había metido ese hombre? En una gasolinera tan vacía, no había ningún lugar donde pudiera esconderse. Fuera lo que fuese, no quería quedarme para averiguarlo. Encendí el motor y di marcha atrás. Pero al mirar por el retrovisor mientras retrocedía, lo vi. No estaba detrás del coche, sino en mi asiento trasero, mirándome a través de la oscuridad. Me sobresalté hacia adelante y abrí la puerta de una patada, saltando al pavimento. El coche seguía en reversa, avanzando muy despacio. Yo eché a correr y nunca escuché que el hombre se bajara. Corrí hacia el bosque y vi cómo mi coche seguía retrocediendo unos metros hasta que de repente se detuvo. Un segundo después, él se fue conduciendo, dejándome abandonado en aquella gasolinera desconocida en medio de la nada. Fue entonces que me di cuenta de que mi teléfono seguía en el tablero. Me quedé un minuto allí, bajo la lluvia, asimilando la realidad de la situación. Luego miré el otro coche. Él acababa de dejar su propio vehículo ahí. Me acerqué y vi que la puerta estaba sin seguro, con las llaves puestas y varias compras de supermercado en el asiento trasero. Y, por algún motivo extraño, encontré un teléfono tirado en el piso junto al asiento del pasajero. Estaba bloqueado, pero aún podía llamar al 911 desde la pantalla de bloqueo. En ese momento no caí en la cuenta. Supongo que pensé que quien robó mi vehículo simplemente era tonto y se había dejado todo. Pero ese coche tampoco era suyo. También era robado. Todo lo que había dentro pertenecía a otra persona a la que el hombre había hecho lo mismo que a mí. Por lo que supe más tarde, aquellas otras víctimas no tuvieron la misma suerte de salir ilesas. Cuando hablé con los investigadores, parecían creer que el hombre se había colado a mi asiento trasero y dejó que emprendiera la marcha con algún propósito. Quizá para esperar a que estuviéramos en la carretera y así rebelarse. Y quién sabe por qué motivo querría tenerme como rehén o lo que pensaba hacerme. Jamás lo encontraron, ni a él ni a mi coche. Patrocinio Aura. Recientemente ha ocurrido una gigantesca filtración de datos. Robaron la información personal y los números de seguridad social de 2,7 mil millones de víctimas. Con esos datos robados, es posible que accedan a tus cuentas financieras o incluso te roben la identidad. Así que ahora más que nunca, es importante tomar medidas adicionales para garantizar tu seguridad. No hay un mejor momento que este para aprovechar el servicio de seguridad de Aura. He recibido el patrocinio de Aura de forma constante desde hace más de un año, y es porque honestamente creo que su servicio es increíble. Aura ofrece monitoreo continuo de tu información personal y soluciona cualquier amenaza potencial que surja, además de prevenir futuras amenazas. Además, hacen que sea muy fácil para ti usar la plataforma y entender todo lo que sucede con tus datos. Con su prueba gratuita, Aura podrá revisar y eliminar tu información personal de todo Internet, incluidos centros de estafa, la dark web, brokers de datos y hackers. Después de esto, Aura configurará un monitoreo continuo de todos tus datos, garantizando que cualquier problema pueda solucionarse rápidamente al notificarte en cuanto surja. Cuando me inscribí por primera vez, Aura encontró de inmediato docenas de lugares en Internet que ya tenían mi información personal, incluyendo mi nombre completo y dirección. En cuestión de minutos, Aura limpió todo.
Especialmente en tiempos como los de ahora, con enormes brechas de datos y estafas sucediendo tan a menudo, tener la tranquilidad de que Aura protege tu información es invaluable. Usando Aura.com Whispered o escaneando el código QR, obtendrás una prueba gratuita de 14 días, lo que te permitirá ver si tu información personal ha sido filtrada, eliminar esos datos de múltiples plataformas importantes y monitorear de manera segura tu identidad personal. Recomiendo mucho aprovechar esta oportunidad para encontrar cualquier información filtrada y asegurarte de que se solucione y proteja. Gracias nuevamente a Aura por patrocinar esta parte del video. Raconto 2. Esto sucedió el año pasado, a mediados de enero. Vivo en una casa relativamente pequeña, en un pueblo rodeado de bosques, a unos 45 minutos de la ciudad. Aquel día solo trabajé medio turno, así que por la noche estaba libre para relajarme en casa. Alrededor de las 7 de la tarde recibí la llamada inesperada de un amigo. Dijo que tenía problemas con su coche y me preguntó si podía hacerle el favor de llevarlo a casa. Tal vez pasar por algo de comer también. No me importó y le dije que iba en camino. No era la primera vez que sucedía, así que ya nos había pasado antes. Tomé mi chaqueta del armario de la entrada, cogí mis llaves y abrí la puerta principal para salir. En cuanto abrí, mi cuerpo dio un respingo total. Había un hombre parado justo frente a mí, en el porche, literalmente a un pie de la puerta. Llevaba un abrigo pesado y una braga negra cubriéndole la parte inferior de la cara. El sujeto no se movió en absoluto, como si no se hubiera sorprendido tanto como yo. Por un segundo me sentí apenado por el susto que me llevé, pero luego sentí curiosidad de por qué estaba allí. Antes de que pudiera preguntar, se disculpó y dijo que estaba a punto de tocar la puerta. Le dije que no pasaba nada y le pregunté qué necesitaba. Tardó un momento en responder y preguntó si yo era David o Daryl. No recuerdo bien. Algún nombre parecido. Fuera quien fuese, no era yo. Le dije que no, y él simplemente dijo, «Ok», y comenzó a bajar del porche. Salí y cerré la puerta con llave detrás de mí, asegurándome de que el hombre caminara hasta el final de mi entrada y se alejara de mi casa antes de irme en el coche. Prácticamente estuve pensando en ese raro encuentro durante todo el trayecto a la oficina de mi amigo. Mi casa se ubica en un barrio muy aislado. Casi nunca aparecen desconocidos tocando a las puertas, porque está muy metida en el bosque y los caminos de entrada son largos. Si solo buscaba a otra persona, supongo que tendría sentido. Pasé a buscar a mi amigo y compramos comida rápida en Culver's. Luego lo llevé a su casa y lo dejé ahí. Serían alrededor de las 9 de la noche en ese momento. Nevaba un poco, pero por lo demás la noche estaba tranquila. De regreso, estacioné en mi entrada, caminé hasta la puerta, la abrí y entré. Me tomé un momento para calentarme, luego me tumbé en el sofá y encendí la televisión. No estuve pendiente de la hora porque al día siguiente no trabajaría, así que no tenía necesidad de mirar el reloj. Calculo que estuve cerca de 2 horas viendo la tele antes de que me diera sueño. Me levanté y me estiré. Apagué la televisión y me encaminé hacia las escaleras. Pero cuando pasé junto a la puerta principal, de pronto recordé a ese tipo que había estado afuera antes. Prácticamente lo había olvidado hasta ese momento. Ahora que lo tenía en mente, me acerqué a la puerta y miré por la mirilla, solo para quedarme más tranquilo. No había nadie en el porche, y la noche seguía calma, con algo de nieve y poco viento. Sin embargo, al cabo de un segundo noté algo que atravesaba la calzada. No lo distinguía bien, así que abrí la puerta para verlo con mayor claridad. Eran huellas de zapatos sobre la fina capa de nieve. Parecía que venían desde la carretera, rodeaban mi coche y luego se metían en el jardín, donde los árboles tapaban mi campo de visión. De inmediato me sentí muy intranquilo. Cerré y aseguré la puerta. Si se trataba del mismo tipo de antes y volvía por algo, la cosa se ponía fea. Seguí mirando por las ventanas mientras pensaba qué hacer. Al recordar lo extraña que había sido mi interacción con ese individuo, todo me ponía más nervioso. En ese momento, me pareció bastante serio como para llamar a la policía.
Marqué al 911 y me mantuve cerca de la ventana mientras explicaba mi situación. Sin embargo, mientras hablaba comencé a oír algo muy sutil. Cada vez que hacía una pausa para escuchar, dejaba de oírlo. La operadora debió pensar que yo estaba un poco paranoico. Pero como al minuto de la llamada, un golpe violento retumbó contra la parte trasera de la casa. Casi se me cayó el teléfono del susto. Corrí hacia el pasillo y escuché otro golpe fuerte. Al mirar hacia allá, había alguien en la puerta trasera. Con el reflejo de la luz interior y la oscuridad de afuera, no podía ver gran cosa. Solo algo moviéndose tras el cristal. Otro golpe sacudió la puerta con fuerza. Definitivamente tenían algún tipo de arma o herramienta para forzarla. La operadora me dijo que buscara un lugar donde esconderme y atrincherarme o que intentara escapar. Decidí coger mis llaves y correr hacia el coche. Aunque sabía que el hombre estaba detrás de la casa, fue aterrador salir a campo abierto. Podía haber más personas o alguien esperando junto a mi coche. Por suerte no había nadie y conseguí huir. Fue lo mejor que pude hacer, porque cuando la policía llegó, la puerta trasera estaba destrozada y había huellas mojadas por toda la casa, pero nadie se encontraba allí. Lo único que pude darles a los oficiales fue la descripción del hombre que había estado en mi porche, sin prueba alguna de que fuera la misma persona. Así que aunque lo encontraran, no habría mucho que hacer, pero jamás lo hallaron. Fuera él o no, creo que tuve suerte de cruzármelo cuando salía de casa. De no haberlo hecho, jamás me habría acercado a la puerta antes de ir a dormir. Si ya hubiera estado dormido, tal vez habrían intentado irrumpir de forma más silenciosa. No lo sé, pero lo más inquietante es que todo sucedió en un día completamente normal. No hay manera de saberlo. Cualquier día puede ocurrir algo así. Con esa persona suelta, a veces siento que solo estoy esperando a que suceda de nuevo. Era 2019. Cursaba mi segundo año en la universidad y hacía trabajos de niñera de 3 a 4 noches por semana para pagar mi coche. Durante alrededor de un mes, cuidé a un niño de 3 años una vez a la semana. Los padres eran tranquilos y amables. Siempre se iban alrededor de la hora de dormir, así que lo único que tenía que hacer era asegurarme de que el niño siguiera dormido y estuviera bien mientras ellos salían, normalmente por 4 o 5 horas. Aquella noche llegué a las 8 de la noche. Saludé a los padres, quienes mencionaron que el niño ya estaba dormido en su habitación. Luego me dieron las gracias y se marcharon. Nunca les pregunté qué hacían a esas horas tan tarde todas las semanas. Creo que alguna vez mencionaron que iban a la ciudad. Tal vez era como su cita nocturna o algo así. En fin, dejé mi bolsa y di un vistazo rápido a la casa, como acostumbraba. Luego me senté en una silla de la sala. Siempre decían, siéntete libre de ver la tele o cocinar algo o lo que sea. Pero casi siempre me ponía con mi teléfono para pasar el rato. De vez en cuando, caminaba cerca del cuarto para asegurarme de que el niño siguiera bien. Ni siquiera pasó una hora cuando recibí una llamada de la madre. Obviamente contesté, pero me extrañó que preguntara si yo le había llamado hace un momento. Le dije que no, que seguía en la casa y no había llamado para nada. Al parecer, recibió una llamada de un número desconocido, pero nadie habló al contestar. Ella pensó que tal vez tenía un móvil nuevo o que estaba usando otro dispositivo y que la llamada no se había conectado bien. Le aseguré que todo estaba bien y ella dijo, «De acuerdo», y colgó. No le di importancia. Era seguramente una madre preocupada que quería verificar que todo siguiera en orden. Hice otra revisión del niño y regresé a sentarme. Pasaron unos 20 minutos. Yo seguía mirando un video en el teléfono cuando unos faros iluminaron la ventana delantera. La luz entraba por las rendijas de las persianas. Pensé que sería algún vecino entrando en su casa, pero tras un par de minutos la luz seguía encendida.
Me levanté y me asomé por la ventana. Afuera había un sedán gris oscuro aparcado en la acera frente a la casa, viejo y oxidado, con ventanas polarizadas. Me centré tanto en observar el coche que casi no noté al individuo a unos pasos de él, más cerca del final de la entrada, de pie cerca de la acera y mirando directamente la casa donde yo estaba. Me inquietó un poco, pero no quise salir a confrontarlo, pues ni siquiera era mi propia casa. Así que solo lo observé desde la ventana. Al cabo de un minuto, el hombre regresó a su coche y se metió. Lo raro fue que se marchó muy despacio, como si siguiera mirando la casa. Observé sus faros avanzar calle abajo, entre los árboles, pero luego se detuvieron. Vi la luz quedarse fija entre los troncos, a lo lejos. Entonces se apagó, como si se hubiera estacionado y bajado del coche. Quizá visitaba a algún vecino y buscaba el número correcto de la dirección, y se había confundido. Aunque me pareció un poco extraño, esperé unos 5 minutos y no lo volví a ver aparecer. Decidí que probablemente fuera una situación casual. Volví a la sala y estuve pensando en si mandar un mensaje a los padres, pero no quería alarmarlos. Total, no creí que hiciera diferencia. Al final decidí encender la televisión con el volumen bajo para no despertar al niño. Unos minutos más tarde corrí las cortinas porque aún me rondaba la inquietud. Pasaron como hora y media, tal vez 2, sin que ocurriera nada. Permanecí en la sala, con la tele encendida intentando mantenerme despierta. Sentía los párpados pesados y notaba cómo mi conciencia se iba apagando. Estaba ahí, pero medio dormida con los ojos entrecerrados. De pronto escuché un golpecito sutil. No me alertó por completo hasta que se repitió. Abrí más los ojos y me levanté. No estaba segura de qué era. Primero quise ver al niño, así que me dirigí a las escaleras, pero cuando crucé el pasillo, oí otro golpe y alcancé a ver algo por el rabillo del ojo. Volteé la cabeza. Había alguien en la puerta trasera, agarrando la manija y mirándome directamente. Tan pronto como se percató de que lo veía, empezó a tirar con más fuerza, intentando forzar la puerta. Se me activó la adrenalina y corrí escaleras arriba. Fui a la habitación. Tomé al niño en brazos y traté de calmarlo. Los golpes se intensificaron, como si estuviera usando algo para destrozar la puerta. Con el niño en brazos, bajé las escaleras apresurada. Al llegar al último escalón, escuché un ruido más, como el crujir de plástico y metal. Regresé al pasillo que daba a la puerta principal, pero vi que la puerta trasera estaba abierta y el hombre había entrado corriendo. Llevaba ropa normal y pelo oscuro. Fue todo lo que alcancé a notar antes de fijarme en que empuñaba un cuchillo. Ni dudó al acercarse para atacarme. Salí corriendo por la puerta principal, entré al coche y retrocedí justo cuando él alcanzaba mi ventana. Conduje hasta un lugar seguro. Llamé al 911 y también a los padres. Por supuesto, cuando llegó la policía, él ya se había ido. Según mi percepción, aquel hombre pensaba amenazarme con el cuchillo o incluso hacerme daño para raptar al niño. Esa fue la sensación que me dio. Pero ¿cómo sabía que los padres estarían fuera a esa hora? ¿Y por qué secuestrar a ese niño en específico? Lo extraño es que después de todo eso, los padres dejaron de hablarme y nunca volvieron a contratarme. Aquella noche me agradecieron, pero luego guardaron silencio total. Era como si no quisieran que descubriera nada sobre lo que había pasado. Yo hice mi propia investigación, pero no encontré gran cosa. Solo supe que la madre había estado casada antes con un hombre que se parecía un poco al que vi aquella noche. No hay forma de saber si era él con certeza. Tan solo estoy especulando. Han pasado años y no creo que obtengamos respuesta alguna. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más historias oscuras y aterradoras. Activa la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Gracias por ver y hasta la próxima.